Leamos en Génesis 5, vamos a leer los versos 28 al 29. Génesis 5, en los versos del 28 al 29. Muy bien, ¿lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Que el Señor añada bendición a la palabra. Por favor, tomen asiento. Ya hemos orado y ahora queremos entrar en este tema. En esta mañana he sentido en mi corazón el predicar un mensaje que le he puesto por nombre el reposo del creyente. Yo prediqué esto si la memoria no me falla, fue poco tiempo después de mi visita a los Estados Unidos, fue en el 2011. Así que desde el 2011 no tocó ese tema en la forma en la que, con este ejemplo de la vida de Noé, y sentía en mi corazón, sé que hay varias personas que no se congregaban aquí en aquel tiempo, entonces creo que es importante que puedan escuchar este mensaje, al igual que otros lo han oído. Lo primero que vemos es que Noé, vamos a ver, quiero introducir explicando que yo, como ministro del Evangelio, soy un defensor, un creyente de las sombras y los tipos. ¿De qué estoy hablando? El libro de Hebreos dice que las cosas del Antiguo Testamento eran sombra y tipo de lo que habría de venir. La sombra y el tipo de lo que habría de venir es, por ejemplo, cuando sacrificaban un cordero, hablaba de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vemos el candelero con los siete candeleros, hablaba de las 7 edades de la iglesia. Cuando nos damos cuenta, todo el Antiguo Testamento son sombras y tipos. Cuando vemos, la semana pasada hablamos un poco, y la semana antepasada también hablamos un poco de los tabernáculos, de cómo el tabernáculo está conformado por 3 partes: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Así que nos damos cuenta que y que así está hecho el hombre, con cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Como lo dice la palabra del Señor. Entonces, nos damos cuenta que todo es una sombra, un tipo, y por la tipología usted nunca se va a perder. Lo que quiero decir es que si usted encuentra un tipo, ese tipo se va a mantener fiel. ¿A qué me refiero con esto? La palabra del Señor dice que en él no hay sombra de variación. La palabra del Señor dice que él no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Cuando decimos se arrepienta, estamos hablando de que él no cambia de opinión porque su primera opinión es perfecta. Dios no está aprendiendo. Dios desde un principio sabía todas las cosas. Él sabe todo lo que ha pasado en el pasado, todo lo que va a pasar en el futuro y todo lo que está aconteciendo en este tiempo presente. Por lo tanto, él que no está aprendiendo tiene una opinión perfecta de las cosas, porque él lo sabe todo. Usted y yo estamos aprendiendo y esperamos que la opinión de nosotros de hoy sea mejor que la de ayer y mañana mejore un poco más, que seamos un poco más sabios, que aprendamos, pero Dios no está aprendiendo. Entonces, nos gusta irnos por los tipos porque la teología, en cambio, sí tiene muchas interpretaciones subjetivas. Hay diferentes tipos de teología y dependiendo de la posición doctrinal que tenga el predicador o la iglesia, así va a ser su teología. En cambio, los tipos no. Los tipos lo que dicen es que Dios no cambia, que Él es el mismo, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, y que si Él resolvió algo en el pasado de una forma, lo va a hacer nuevamente así, porque Él no cambia, que si Él bendijo algo en el pasado, lo va a bendecir hoy, porque Él es el mismo, que si Él condenó algo en el pasado, lo va a condenar hoy, porque Él es el mismo, ¿comprenden? Esa es la fidelidad de los tipos y sombras. Ahora, las sombras no son una figura exacta de la sustancia, del objeto, pero se le parece. Así que vamos a introducirnos un poco hoy con el tipo de la vida de Noé. La tipología en la vida de Noé es bien interesante. Noé tipifica, ¿cómo le puso el papá? Noé. ¿Y qué leímos que representa la palabra Noé?
Descanso, correcto. La palabra Noé significa descanso. Noé tipifica el descanso, el reposo. A su padre le fue dada alguna clase de revelación de lo que ese hijo sería en el futuro, y por eso le puso ese nombre. Ustedes saben, ese es todo un tema. Un día podríamos dedicarnos a hablar de ese tema, pero es muy interesante. Existe una relación directa entre los nombres que las madres de los 12 hijos de Jacob les pusieron a sus hijos. Ellas les ponían en sus dolores de parto, cuando estaban pariendo, le daban el nombre al hijo. Y los nombres de ellos tienen relación directa con el lugar que tuvieron, la posición que tuvieron en la tierra prometida. Estamos hablando de 400 y pico de años, o sea, mucho tiempo, mucho más de 400 años me parece, del nacimiento de los patriarcas hasta la toma de la tierra prometida y cuando Josué reparte la tierra. Resulta que el nombre de cada patriarca estaba identificándolo en la zona que iba a tener en la tierra prometida. Eso es algo maravilloso. Y eso significa que el Espíritu Santo usó a estas madres para darle a sus hijos nombres que cuadraran con la posición que tendrían en la promesa. Oh, y eso, ¿cuántos padres o madres quisiéramos hacer lo mismo, verdad? Darle un nombre de bendición a nuestros hijos, que lo ponga, que lo ubique, que lo plante en la promesa de Dios. Sería algo maravilloso. Así que eso es dejarse usar por el Espíritu Santo. Pues eso fue lo que pasó con Lamec. Lamec dijo, se va a llamar Noé, porque él nos dará descanso de nuestro trabajo, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Por qué Jehová maldijo la tierra? Esto es algo importante de retomar. Si usted se da cuenta, cuando Adán pecó, cuando Adán comió del fruto que no debía comer juntamente con su esposa Eva, Dios no podía maldecir a su hijo era bendito. Dios no maldijo a Adán, pero dijo, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces fue por causa del pecado de Adán que cuando el pecado se introdujo en la raza humana, eso trajo una maldición. Para los que quieran estudiarlo, en Romanos 8 dice la palabra que la creación misma toda gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios, esperando ser partícipes de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice Romanos 8. Así que es bien importante, está hablando de esto de adopción, de redención, ¿verdad? Entonces es bien importante que entendamos con qué están conectadas estas cosas. Pero mantengamos el mensaje simple: el reposo, el descanso. ¿Cuál es el reposo? Porque en algún lugar se ha dicho, y en ciertas doctrinas de iglesia se defiende que el reposo es un día, el séptimo día, como lo practican el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que Dios bendiga a Israel siempre, como lo practican ellos guardando el Shabbat Shalom. Nuestro tema no es ir en contra de atacar un punto doctrinal u otro, sino es ir a lo que verdaderamente es para el creyente, para nosotros, la novia gentil de Jesucristo, que representa el reposo de Dios. Porque no es que tengamos que guardar el sábado, debemos entender que el Shabbat Shalom, cuando fue constituido en los tiempos de Moisés, tenía un calendario religioso muy distinto al nuestro. Estamos hablando de que, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando ustedes van al libro de Apocalipsis y oyen hablar de 1260 días, oyen hablar de 3 años y medio, 3 tiempos y medio, y oyen hablar de 42 meses, están hablando del mismo periodo de tiempo. Si usted agarra 1260 y lo divide entre 42, le da 3,5, porque el calendario religioso judío son 12 meses de 30 días. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que para nosotros existe una imposibilidad física de guardar el Shabbat Shalom, el sábado. ¿Por qué? Porque ellos no tenían lunes o martes o miércoles o jueves o viernes o sábado. Ellos tenían día primero, día segundo, y el calendario de ellos es bastante distinto. De hecho, creo que el calendario religioso de ellos los ubica ahora como en el 5900 algo, se aproximan a el año 6000. Entonces,
Esto es una explicación para entender que no estamos hablando de una observancia ritual. El próximo domingo, si Dios lo permite, estoy preparándome para un tema sobre el tabernáculo de David. Es un tema glorioso, pero es un tema que requiere mucho estudio, donde tengo que contar diferentes cosas del Antiguo y el Nuevo Testamento para poder explicarlo. Y ahí vamos a hablar un poco de ¿por qué los gentiles no hemos sido judaizados? ¿De dónde se cortó ese vínculo con las prácticas litúrgicas judías? Pero lo importante que tenemos que entender es que el reposo, el descanso, no es un día. El reposo se pensó en algún tiempo que era un lugar geográfico, pero tampoco lo es. Y esto, para poder entenderlo, tendremos que ir a la palabra del Señor. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Hebreos, en el capítulo 3. Con algunos de ustedes ya he tenido este estudio privado, lo hemos estudiado, lo hemos explicado, pero vale la pena volver a retomarlo. Hebreos 3, vamos a leer del 7 al 11 y luego brincamos a Hebreos 4:4. Hebreos 3:7, ¿lo tienen? Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hasta ahí, entonces podría decir: hermano Eric, pudiera ser que el reposo sea un lugar geográfico, porque Él los estaba guiando a la tierra prometida. Por favor, continúe leyendo conmigo en Hebreos 4:4. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, lo que leímos: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, ahora ya está hablando de la tierra prometida, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí hay algo que recalcar antes de seguir con el siguiente punto, y es que lo que nos toca a nosotros, usted sabe, usted puede estudiar la palabra del Señor como un libro de historia. Verdaderamente pudiera ver el tema de la toma del reposo, entrar en el reposo, como cuando Israel entró en la tierra prometida. Podría estudiarlo así. Pero también es un libro profético, y también es un libro que trae una exhortación, en su aspecto figurado, trae una exhortación personal a cada creyente. ¿Cuál sería la aplicación espiritual para nosotros en esta hora? Que no endurezcamos nuestros corazones. Ojo, como el Señor dice: estos siempre andan vagando. ¿A dónde andan vagando? En su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Vea que nosotros no necesariamente tenemos que estar caminando aquellos polvorientos caminos para andar vagando en el corazón. En nuestro corazón estamos vagando. Dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es la muerte. En cambio, lo que él dice es que por cuanto siempre andan vagando y no han conocido los caminos del Señor, entonces él jura en su ira que esa gente no entra en el reposo de Dios. ¿Por
qué? Porque desean andar vagando. No quieren tomar el camino. La palabra de Dios nos dice que habrá una senda, habrá un camino de santidad, y el hombre, por torpe que sea, no se extraviará en él, dice la palabra. Así que no es una cuestión de habilidad, no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de una voluntad dispuesta a entrar en el camino del Señor, de someterse a Él. Así que vemos que el reposo de Dios no es un día ni una tierra para nosotros, lo fue para Israel en aquel tiempo, pero nuestro reposo es otra cosa. Es cuando, voy a decirlo de esta forma, el postrer Adán reina en nuestros corazones. ¿A qué me refiero con esto? Fíjese que, volviendo un poquito al tema del séptimo día, la palabra del Señor dice que Dios hizo la luz y revisó, chequeó su trabajo y vio que era bueno. Luego hizo la tierra, las estrellas, separó lo seco de lo mojado, separó la luz de las tinieblas, empezó a ordenar, empezó a hacer una obra, luego empezó a impregnar vida en su creación, desde la forma de vida más baja, algún molusco, algún animal que se arrastra, las bestias, las aves, hasta que llegó en la culminación, la forma más alta de creación fue hacer a un ser a su imagen y semejanza, cuando hace al hombre. Y hasta que Él pone a alguien conforme a su imagen y semejanza a reinar en su creación, Él descansa. Quiero que tomen esto como una premisa. ¿Cuándo descansó Dios? Cuando Él... Vamos a ver, la ciencia habla de evolución y dice que somos primos del mono, del chimpancé. Y sí existe evolución, pero en las escalas de la creación. Dios empezó a hacer una forma de vida más alta, evolucionó esa forma de vida hasta que lo que hizo era algo igual a Él. ¿Entienden? Entonces hubo evolución en las escalas de la creación. Y en esa estatura de creación de vida en la que fue puesta el hombre, él fue puesto, este primer Adán fue puesto a gobernar la tierra, y entonces Dios descansa. Bajo esa misma premisa, Dios hace una misma obra en nosotros. Está haciendo una obra en nuestro corazón. Él también está ordenando nuestro corazón. Él también está separando la luz de las tinieblas. Él también está trayendo una santidad a nuestra vida. Está haciendo un proceso en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cuándo descansa Dios? Cuando el postrer Adán, no ahora el primero, sino el postrer Adán. La palabra de Dios define a Cristo como el postrer Adán. El primer Adán era alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante, dice la palabra del Señor. Y cuando el postrer Adán se entrona, se sienta en el trono del corazón a gobernar esa vida, Dios descansa. Usted descansa de sus obras y Dios de las suyas. Han entrado en el reposo, porque la obra ha sido alcanzada. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No para el siguiente culto, no para el siguiente campamento de jóvenes, no para el siguiente avivamiento, sino que fueron sellados hasta el día de la redención. Y el sello representa algo, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Usted va, por ejemplo, donde un abogado y le pide que le haga una escritura, y él hace la escritura y todo, y aún a veces abajo tiene que poner una fe de ratas donde está corrigiendo cosas que no están, informaciones que no eran exactas, las corrige, pero cuando el documento está completo, con todas las correcciones, con todas las cosas, él al final pone el sello. Y el sello es una validación, es una verificación de que ese documento está perfecto, que no tiene errores. El sello representa algo que ha sido perfeccionado, terminado, acabado. Eso es lo que representa el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando la persona pasa de justificación a santificación, y de santificación, naciendo de nuevo, al bautismo del Espíritu Santo, esa es una obra que ha sido perfeccionada. La palabra de Dios dice: el que comenzó la buena obra
ese mismo la perfeccionará. Así que es una obra de perfección el Espíritu Santo. Usted descansa de sus obras, usted descansa de sus afanes. Dios descansa porque ya hizo lo que tenía que hacer. Poner en el trono del corazón el glorioso Espíritu Santo, que es el Espíritu eterno. El Espíritu que estaba en Cristo no era otro Espíritu, sino el Espíritu eterno de Dios. Él decía, el Padre que mora en mí, decía Él. Ese Padre que mora en Él. Yo sé que en algunos de nosotros que venimos de diferentes iglesias pueden haber algunos preconceptos respecto a eso, y aunque mi tema de hoy no es hablar de doctrinas que se han levantado a lo largo de la historia, es muy importante que entendamos que el Espíritu que moraba en Cristo es el Espíritu eterno. Felipe fue el que le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, y él dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El Espíritu que moraba en Cristo era el Espíritu del Dios eterno. Como dijimos la semana pasada, fíjese que dos textos bien importantes para poder darle balance a esto son Colosenses 2:9, que dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y juntamente con eso en Timoteo, creo que es primera de Timoteo la que dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Fíjese que no dice, y quiero decirlo con respeto, pero quiero decirlo como dice la palabra. No dice que la primera o la segunda o la tercera persona de la Santísima Trinidad fue manifestada en carne. Dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuánto de Dios? Si Colosenses está correcto, toda la plenitud de la divinidad. Dios se vació en Cristo y Cristo ahora quiere vaciarse en su iglesia. Muy bien. Pero entonces, ¿cuándo descansa el Señor? El reposo es cuando el postrer Adán, el Espíritu de su Hijo Jesucristo, cuando este Espíritu reposa y gobierna en el corazón. Entonces, Dios descansa de sus obras. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Y usted descansa de las suyas. Entramos en el reposo. El Salmo 32, 8, 9 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo estaba meditando ahora ahí en el escritorio, y yo estaba pensando, algunas veces en la vida de los hijos e hijas de Dios hay ciertas situaciones de rebeldía en el corazón, hay ciertas situaciones de resistencia, que no queremos rendirlo todo a Cristo, que queremos hacer las cosas a nuestro modo, conforme la carne quiere hacerlo. Y encontramos que la palabra de Dios dice que si somos como el caballo o como el mulo, usted sabe cómo es un mulo, ¿verdad? Los mulos son trabajadores. Vienen a la iglesia, cantan, predican, sirven. Los mulos son esforzados. Pero cuando un mulo se sienta, caramba, usted no lo puede levantar de ahí. Usted jala y jala y le dice, mulo, levántese, y se le paran las orejotas así nada más, y usted no lo puede mover de ahí. Son tercos. Esa actitud de terquedad, de como de rebeldía. Entonces Dios dice, hay que ponerle el cabestro y el freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, algunas veces, usted, si siente que está en un espíritu de rebeldía fuera de la voluntad de Dios, y de repente algo lo atropella en su vida, algo le aparece repentinamente, y lo hace venir a la iglesia a clamar, caramba, recuerde, ese puede ser el cabestro o el freno que Dios está usando para que usted se acerque nuevamente a Él. También dice la palabra en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Vea qué invitación más grande. Todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De veras? ¿Cómo? Llevad mi yugo, vuelve el tema del cabestro y el freno. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál será el resultado? Hallaréis descanso para vuestras almas. Me gusta explicarlo de esta forma. Siempre lo he entendido de esta forma, y esta forma me ayuda a comprender mucho lo que está en la mente de Cristo. Cristo lo hace todo perfecto. Cristo no se equivoca.
Él dice, llevad mi yugo, y Él escoge la palabra correcta, exacta, para llevar el yugo. ¿Qué animal ponemos en el yugo, hermanos? Al buey, correcto. El buey es el que ponemos en el yugo. Y Él dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y muchas veces la mansedumbre no nos gusta. No nos gusta. Le decimos a nuestro hijo, no, si a ese chiquito le pega a usted, usted devuélvale el trompón, dele 2, dele el doble para que no lo vuelva a hacer. Si alguien nos dice algo, nosotros le decimos 4 cosas. No nos gusta la mansedumbre, porque pensamos que la mansedumbre es un signo de debilidad. Pero la mansedumbre de la palabra no significa debilidad, significa fuerza, significa poder. Cristo en Mateo 26, en la noche de su arresto, Pedro, que le había prometido que aunque todos los demás no lo iban a dejar, él no lo dejaría. Cuando lo están arrestando, él saca la espada y le corta la oreja a Malco, un siervo del sacerdote. Y Cristo sana a Malco y le explica a Pedro que todo aquel que mate por la espada va a perecer, que no debe hacerlo de esta forma. Cuando le explica que estar con él es sin la espada, que es en mansedumbre, él le dice estas palabras, le dice, Pedro, ¿no sabes que yo podría pedir a mi Padre y en ese momento 11 legiones de ángeles vendrían a ayudarme? Hermano Henry, ¿cuántos soldados tiene una legión? 6,000, imagínense, multiplique 11 por 6,000. Ángeles podrían venir en ese momento a auxiliarle. Pero dice Cristo, pero entonces, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito de mí? ¿Qué estaba escrito? Que tenía que ir al Calvario. Entonces, la mansedumbre del Señor no es fruto de debilidad. Nosotros pensamos que el que es manso porque ni modo, ¿qué le queda? Porque si no me echan del trabajo, porque si no me deja la mujer, porque si no me deja el hombre, tengo que ser manso, tengo que bajar las orejas, tengo que agachar la cabeza, ni modo, tengo que ser manso. Y hasta utilizan, hay unos ciertos refranes que no son los más convenientes, pero en la palabra del Señor, la mansedumbre es una de las grandes virtudes del cristiano. Yo me quito el sombrero delante de un hombre o una mujer con verdadera mansedumbre de Dios. Mansedumbre no es fruto de debilidad, es fruto de fuerza interior. Cristo no era manso porque no pudiera defenderse, Él podía hacerlo. Cristo era manso porque Él voluntariamente estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es el animal del yugo? El buey. ¿Usted puede decir que un buey es manso? Sí, ¿verdad que sí? No hay problema. Hay bueyes que son mansos. De hecho, literalmente, un buey es un toro que ha sido capado. Se le quitó esa parte que le da el brío, que le da la furia, que le da ese arranque. Pero no se le quitó nunca la fuerza. Usted puede decir que un buey es manso, pero usted va a decir que un buey es débil. No, el buey no es débil, el buey es fuerte. Así son los cristianos. Somos mansos, pero no porque somos débiles. Somos mansos porque somos fuertes. Porque dentro de nosotros, ¿cómo se ora en el Padre Nuestro? Venga sobre nosotros tu reino, tu dominio, tu gobierno. Estamos invitando al Espíritu Eterno de Dios a que se entrone en el corazón y que haga las cosas como Él quiere, no como yo quiero. Me meto en su yugo. Dijo Él, llevad mi yugo. Así que si Cristo dijo, llevad mi yugo, ¿de quién es el yugo? Es el yugo de Cristo. Y en el yugo de Cristo hay 2 campos, ¿verdad que los yugos tienen 2 campos? Uno es para usted y otro es para Cristo. ¿Cuántos de ustedes se han fijado que siempre en la yunta de bueyes hay un buey que es líder? ¿Quién lo ha notado? Que hay un buey que va directo y el otro va como así. ¿Lo han visto? Yo lo he visto. Hay uno, ¿lo ha visto usted, hermana? Que va así como no voy, me llevan, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, en este yugo de Cristo, el yugo es de Cristo y usted va donde Cristo quiere que vaya. Usted hace la voluntad de Dios, usted le está sirviendo a Él, usted ha rendido todas las cosas a Él. Entonces, hermano, ¿por qué es que yo descanso? ¿Por qué es que ese yugo es fácil? ¿Y por qué esa carga es ligera si no lo hago
hago a mi manera, sino lo hago a la manera de Él. Precisamente por eso, porque esos hombres son los que sostienen los cielos y la tierra, sostienen toda la creación, y usted enyugado con Cristo, no hay carga que pese, porque Él es más fuerte que todas las demás cargas, que todos los problemas, que todas las situaciones. Usted puede descansar bajo ese yugo, porque el que está llevando la carga es Él, no usted. Usted puede descansar porque se ha enyugado en el yugo correcto, el yugo de Cristo. Ahí es donde usted haya descanso. Ese es el descanso de Dios. Nuestro descanso, nuestro reposo, es cuando su Espíritu Santo se entrona en el corazón para poder guiarnos. Ahora, adentrémonos en el tipo de Noé. Noé significa descanso. Así que está tipificando algo. Noé tipifica el reposo. Los voy a invitar a que vayan conmigo al libro de Génesis, nuevamente, pero en el capítulo 6. En Génesis 6 vamos a buscar los versos 12 al 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Muy bien, vea cómo dice. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ustedes saben la historia. Unos versículos atrás, Dios empezó a examinar y se dio cuenta que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y la palabra de Dios dice en el libro de Efesios que por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Era de continuo solamente el mal. Y es que en la mente, mis hermanos, la mente es el terreno, el campo de batalla. Es en la mente donde se plantan los pensamientos que esas semillitas que hablábamos el martes, hermana Lesbia, esos pensamientos que vienen. Es en la mente donde se plantan. Si me dan, tal vez vale la pena por los que no estuvieron el martes, poder insertar ese tipo que estábamos hablando, del que habla la hermana. Estábamos mi esposa y yo con unos hermanos que nos visitaban. Fuimos a una caminata al bosque, guiado por un guía experto, y él nos estaba guiando y nos estaba mostrando los tipos de plantas, los tipos de animales. Era algo bien bonito. Y resulta que en cierta parte del camino nos llevó a lo que sería el plato principal. Nos llevó a un lugar donde nos dijo: aunque no lo crean, aquí está una escena del crimen. Decía, como en esos programas de CSI, de perfil del crimen, aquí ha ocurrido un crimen, un asesinato. Y yo me le quedaba viendo todo serio, y él me sonreía, me decía: aquí hubo un asesinato. Y yo: ¿qué pasó? Y me dice: ¿ve este árbol? Y yo: sí. Dentro de este árbol hay un árbol muerto. ¿Un árbol muerto? Sí, dentro de este árbol hay un árbol muerto. Y este árbol tiene unas características. El árbol que está vivo afuera tiene unas características bien especiales. Este árbol tiene un fruto muy dulce que le gusta mucho a las aves. Y cuando las aves van y buscan ese fruto y se lo están comiendo, cuando les queda en el pico la semilla, ellos la sueltan, y este bosque es tan denso en vegetación que algunas veces no cae en tierra, sino que cae en la copa de otro árbol. Y este árbol, que es el árbol del higuerón, el higuerón dice, y este árbol, cuando una semilla del árbol del higuerón cae en la copa del otro árbol, empieza a germinar y empieza a absorber los nitratos y los sustratos, como quieran llamarlo, los minerales y la vida que está en el otro, se enraiza en la copa del otro árbol,
y empieza a tirar lianas y bejucos y empieza a envolver y a enrollar el árbol huésped, el árbol que está vivo, hasta que lo envuelve, lo absorbe, y el árbol que quedó envuelto muere, y el árbol que nació alrededor, es el que queda vivo. Cuando me dijo eso yo quedé como loco, con la boca abierta, en serio. Sí. Esto es el proceso así es como muchos de los higuerones se han dado. Han caído sus semillas sobre otro árbol, lo envuelven, lo absorben, lo enredan, lo abrazan, lo ahogan, lo matan y toman su lugar. Y yo decía, Señor Dios, decía, wow, es increíble, me sorprende cómo la naturaleza nos predica. Mi mente explotó. La del otro hermano, que es un ministro del Evangelio, también ya estaba tomando notas. Hasta recordé una cita que en el mensaje de la más grande batalla jamás peleada, el mensajero da citando a Lutero. Martín Lutero decía, deja que las aves de rapiña vuelen alrededor tuyo, pero nunca dejes que hagan nido en tu mente, ¿verdad? Y el hombre tiene similitudes con los árboles. De hecho, no sé si no fue Bartimeo, pero algún ciego que fue sanado en el Evangelio se le preguntó, ¿qué miras? Y él dijo, veo los hombres como árboles. Ustedes ven que hoy leímos el Salmo 1 al abrir a aperturar el culto, que el justo es como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Vea que el hombre es comparado con un árbol que da frutos. Y vea qué interesante, porque de lo que estamos hablando es que aves de rapiña pudieran sobrevolar sobre nosotros y soltar esas semillitas y plantar en nosotros pensamientos, emociones, sentimientos contrarios a la palabra de Dios. Dice el Nuevo Testamento que llevemos cautivo todo pensamiento que se opone a la obediencia de Cristo. Así que esa semillita de pensamiento puede caer en nuestra mente y puede arraigarse y puede desarrollarse y puede enredarse y puede envolvernos y puede absorbernos y puede matarnos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Y entonces encontramos al hombre envuelto en esa posible experiencia. Y yo decía, yo no sé cuántos de ustedes, yo veo una iglesia muy joven aquí, ¿verdad? Pero los que tal vez se acuerden, hace muchos años, en la década de los 70, había una campaña en televisión que decía, la droga mata, decía. Y salía una primera fotografía de un joven saludable, se veía robusto, con buen color, y de repente la siguiente foto se veía un poco más ojeroso, se veía un poco más despeinado, un poco más descuidado, y era una serie de fotografías, 1, 2, 3, como 3, 4, 5 líneas. La línea final, ese hombre parecía un fantasma, parecía un cadáver, consumido por la droga. Y en cierta forma, lo que ocurrió ahí es que un ave de rapiña soltó una de esas semillitas y entró en él un espíritu, un pensamiento que lo movió sería interesante, qué curiosidad probar la marihuana o probar el crack. Y le dio cuerda a ese pensamiento, y ese pensamiento lo envolvió, y ese pensamiento se enraizó, y ese pensamiento lo embrolló, lo enredó, hasta que el hombre que estaba ahí murió, y lo que quedó ahí es ese espíritu viviendo de ese cuerpo. Tomó esa vida, lo poseyó. Y el que fuma no se da cuenta de las yemas, de los dedos amarillos, los dientes amarillos, el olor a tabaco, no se da cuenta, porque está envuelto en eso. El alcohólico también, dice los neurocientíficos que han escaneado el cerebro de personas con adicción al alcohol, han visto cómo los surcos del cerebro se les han profundizado de una forma que no es por el alcohol en el cerebro, son los neurotransmisores de la mente que aprenden a hacerse adictos a esas sustancias. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Estoy hablando de que hay aves de rapiña que sueltan su semilla en la mente del campo de batalla, y eso puede apoderarse, pero que de la misma forma es válido también decir que no todos son aves de rapiña.
La paloma de los cielos, el Espíritu Santo también podría soltar algunas semillas de la palabra de Dios que caigan en el terreno correcto. No que se queden en la mente, pero que bajen al corazón y que se enraicen de tal forma que también este árbol llamado Eric se muera y surja alrededor de él y se enraice alrededor de él y lo envuelva y brote en él y aparezca otro árbol nuevo llamado Jesucristo, porque Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si usted deja que la paloma de los cielos le suelte unas semillitas de la palabra de Dios y se enraicen en usted y broten y se desarrollen, usted podría ver la meta de todo creyente, que es ver a Jesucristo nacer y aparecer en nuestros corazones, que creo que esa es la meta que todos tenemos, llegar a ser como Jesucristo. Nuestro descanso, nuestro reposo es cuando su Espíritu Santo se entrona en el corazón para guiarnos. Ahora vemos el tipo que hallamos ahí en Génesis 6. Algo hermoso de esa lectura de Génesis 6 es que las instrucciones para hacer el arca dicen que tenemos que tomar madera. ¿Alguien notó el nombre de la madera? Madera de gofer, correcto. ¿Sabían ustedes que la madera de gofer es la madera más mala que hay? No hay una madera más mala que la madera de gofer. La madera de gofer, para que tengan una idea, era como, si usted corta un tronco de madera de gofer y usted lo desgaja por la mitad del tronco y lo abre, con una piedra usted podría rasparle la pulpa y lo que queda es una cáscara. Vea qué extraño que Dios haga eso. Aquí nos pondríamos a hablar, bueno, ¿cómo hacemos el arca? Y algunos dirían, hagámosla de madera de pochote, de San Cristóbal, de cenízaro, de roble. Tendríamos diferentes opiniones pensando en calidades. Pero Dios, que no se equivoca, le dijo a Noé, hazla de madera de gofer, la madera más mala, que es una cascarita nada más. ¿Qué se tiene Dios? ¿Qué está tramando Dios? ¿Por qué Dios le dice esto a Noé? Y lo más admirable es que Noé no tropieza en la palabra de Dios, sino que él aprende a obedecer. Dios dijo madera de gofer, es madera de gofer. Pero papá, le pudo haber dicho Sam, o Sem, o Cam, o Jafet, pero papá, ¿por qué esta madera tan mala? Bueno, le decía, fíjate qué ventaja, es fácil de cargar. No es pesada. Si la procesamos aquí mismo y le quitamos la pulpa, podemos traer cualquier cantidad cargando de madera de gofer. Es bien fácil, bien liviana. Se hace fácil construir el arca con esta madera. Pero luego le da la instrucción de que la calafatee. La calafatearás con brea. Ahora vea qué interesante. La forma que existía en aquellos tiempos, porque ellos no procesaban ni petróleo ni nada de eso, la forma que existía para calafatear era cortar un árbol que tenía una resina. ¿Cuántos conocen el árbol de lule? Creo que hay una resina, ¿verdad? Que es algo parecido a eso. Herían un árbol y de ese árbol salía esa brea aceitosa que servía para calafatear el otro árbol. Y eso es un tipo. Ambos son un tipo. La palabra del Señor dice en Primera de Corintios 1, 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo grande, a lo sabio de este mundo. Es decir, que Él no escoge a los que creen ser alguien. Él toma a los don nadie, a los que Él quiere tomar al pecador más bajo y convertirlo en un hijo del rey. Quiere tomar a la pecadora más baja y convertirla en una hija del rey. Quiere hacer una obra de transformación en las vidas de las personas. Él toma a los don nadie. Él toma a la madera de gofer, la más mala de todas, y la calafatea con un precioso bálsamo, con un precioso aceite, con una brea muy especial, porque en aquel tiempo hería un árbol para que diera su brea, y hubo un hombre llamado Jesucristo que dio su sangre en el Calvario y dio el Espíritu que estaba en él para hacer que ¿cuál es el efecto de la brea en la madera de gofer? Casi que la cristaliza, la vuelve algo como impermeable. El agua no pasa por ella.
porque ese aceite como que se cristaliza con la madera. La madera de gofer tiene una característica. Los que han trabajado con madera entienden esto. Hace unos años yo me di a la tarea de hacer una cuna. Me embarqué, dije voy a hacer una cuna. Y todo estuvo muy bien, la parte del corte, la parte de la pega y todo eso estuvo muy bien. Pero yo nunca había trabajado con esa madera. Y la primera vez me dijeron, póngale sellador. Y le pasé una mano de sellador antes de ponerle pintura y desapareció. Y le puse otra mano y desapareció. Llevaba como 3 manos. Y hay maderas que absorben y absorben y absorben. Y entre más porosa y hueca la madera, más absorbe. Pues vean si era mala la madera de gofer, que absorbía y absorbía esa brea. Pero precisamente esa característica de poder absorber es lo que le permitió hacerla resistente, cristalizarla, impermeabilizarla, para que las aguas no pudieran traspasar por ella. Para que pudiera aguantar 40 días con sus noches ese diluvio que destruyó todas las cosas. Quiero que piensen en eso. Y muchas veces nosotros venimos con cierto orgullito, que yo sé hacer esto, que yo sé esto, que yo estudié esto. Usted no es nadie, no es nada en la presencia del Señor. Y si lo es, no funciona para poder ser impermeabilizado con la brea de la sangre del Cordero. Usted necesita ser nadie. Recuerden mis palabras, usted necesita volverse un nadie. Usted necesita vaciarse de lo que usted cree. Pablo dijo, el gran apóstol Pablo, que creció a los pies de Gamaliel, la mayor y mejor institución religiosa de esos días, dijo, por amor de Cristo, todas estas cosas las tengo por estiércol, por pérdida, por amor a Cristo. Y cuando usted puede vaciarse del mundo, vaciarse de las cosas del mundo y ser hueco, ser poroso y absorber, y viene el Espíritu Santo y le pega la primera mano, pero usted quiere más de ese Espíritu Santo y viene la segunda mano y usted absorbe eso y viene más de Dios y usted absorbe, porque usted lo que quiere es seguir recibiendo de Dios, seguir recibiendo de Dios. Usted necesita ser esa madera porosa, mala, barata. Usted necesita ser así y poder absorber todo lo que Dios tiene, todo ese aceite del Espíritu Santo, todo el sellador del Espíritu Santo, que lo pueda absorber a un punto donde usted se cristalice y las cosas de este mundo ya no lo afecten y las cosas de este mundo ya no permeen en usted. Usted ha cambiado, usted se ha tornado impermeable a las cosas de este mundo, porque el agua y el aceite no se juntan. Y si el aceite del Espíritu Santo lo ha envuelto a usted y usted lo ha absorbido de los pies a la cabeza con todo su ser, entonces las aguas de este mundo no pueden mojarlo, no pueden afectarlo, no pueden destruirlo, no pueden deteriorarlo. ¿No lo que le pasa a la madera cuando se moja? Yo estoy admirado. Los que no saben, ustedes pueden ver esas bellas bancas que están ahí afuera, bancas de madera, las hizo el hermano Henry. Yo digo, qué bárbaro. Yo ni en 100 años hago una cosa tan bonita como esa que hizo el hermano Henry. Pero el hermano sabe lo que pasa con la madera. Cuando el agua le cae, se deteriora, se empieza a enmohecer, se pudre. Pero esa madera tan mala, a los ojos de los hombres, era la madera indicada porque podía absorber todo lo que la brea tenía para darle. ¿Cómo tenemos que vaciarnos? Dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo tenemos que tener un empobrecimiento espiritual? ¿Cómo tenemos que empobrecernos de orgullo? ¿Cómo tenemos que vaciarnos de nuestra propia opinión? ¿Cómo tenemos que vaciarnos de las opiniones y las especulaciones de este mundo? Porque Él está dispuesto, ansioso, deseoso de llenarnos con su espíritu. Pero tenemos que estar vacíos primero para poder llenarnos. Y muchas veces estamos llenos de muchas cosas y por eso Dios no nos puede llenar. Al que tiene oídos para oír, que oiga y entienda. Necesitamos vaciarnos para poder ser llenos de Él. Así que vemos que es un bello tipo. El árbol herido era un tipo de Jesucristo, y la madera de gofer es un tipo del creyente, es un tipo de nosotros, que tuvimos la capacidad de vaciarnos, de ser lo vil, lo menospreciado de este mundo. Vaya a leerlo conmigo, porque yo siento que hay ciertos textos que tienen que ser profundamente enraizados en el corazón de las personas para que puedan procesarlos. En 1 Corintios 2, busca el verso 27. 1 Corintios 2:27.
Perdón, estoy escribiendo mal, es 1:27. 1 Corintios 1:27. ¿Vea cómo dice la palabra de Dios? Sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? ¿Quién lo escogió? Dios lo escogió. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Él lo escogió a usted, no lo escogió por su gran inteligencia, lo escogió por su capacidad para vaciarse y poder absorber lo que Dios tiene para usted. Esa es una gran característica. ¿Cuál es el mérito de un predicador? Un don, cualquier don, no solamente el de un predicador, pero un don celestial es sencillamente la forma que tiene un hombre para hacerse a un lado y dejar que Dios sea el que hable. Todo esto es la capacidad que tenemos de empobrecernos de las cosas de este mundo para recibir las riquezas en gloria que Cristo tiene para nosotros. ¿Qué tan capacitado está usted para vaciarse, para renunciar, para apartarse de las cosas de este mundo y dejar que Él lo llene? De esa forma usted va a ser lleno verdaderamente. Ahora, vuelva a Génesis, en el capítulo 8. En Génesis 8, hoy no vamos a predicar mucho, es poquito, pero esperamos que sea suficiente. 8:6 al 9, la siguiente cosa que vemos respecto a... Ya en Génesis 8 ya ocurrió el diluvio. Cayó el diluvio. ¿Cuántos días con sus noches? 40 días con sus noches. 40 es un número que tipifica juicio divino. Ahora vea el verso 6, dice 8:6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver las aguas que se habían retirado sobre la faz de la tierra. Ve qué bonito, no dice esto del cuervo, el 9 habla de la paloma, dice, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca. Este texto es muy hermoso, porque dice que el cuervo iba y venía. También dice que la paloma salió y que iba y venía, pero dice adicionalmente que esta paloma no encontró dónde poner la planta de sus pies. Ahora, lo que había era agua y cosas flotando en el agua. ¿Qué cosas creen ustedes que estaban flotando en el agua? Cadáveres, cuerpos. Recuerden, por ahí alguna vez escuché una estimación que decía que había como 8 millones de personas en aquel momento en la humanidad. No sé si será algo exacto, pero escuché eso. Bueno, imagínense 8 millones de cadáveres flotando en las aguas. Estamos hablando de la raza humana y hablemos sin hablar de los animales y otras criaturas. Ahora, ayúdenme a predicar, por favor, entren en el espíritu de la palabra. ¿Por qué creen ustedes que el cuervo, por qué creen ustedes que la paloma no halló dónde poner la planta de su pie, pero no dice eso del cuervo? Claro, se trata de esto. El cuervo tiene una naturaleza muy diferente a la paloma. La paloma es, por definición, incluso la Biblia lo dice ahí, es un animal puro. Ahora, ¿cómo entendemos eso que es un animal puro? Vamos a darle una explicación como lo entiende la ciencia. La ciencia dice que la paloma no tiene vesícula biliar. Yo estoy igual. La paloma, si come algo impuro, se enferma. Ella no tiene vesícula biliar para poder procesar lo que está contaminado.
Entonces, si ella come algo impuro, se va a enfermar. Por eso, los que saben, el excremento de paloma es de lo más corrosivo que hay. Algunos de ustedes han oído lo que le hace el excremento de paloma a la pintura de los carros. Es porque ella saca toda la impureza. Ella saca, nada tóxico, nada contaminado puede estar en ella. Ella además expele un aceite en sus plumas que la mantienen limpia. Es un animal extraordinario. Por algo Dios lo escogió para tipificar al Espíritu Santo. Es un animal extraordinario que no se contamina, es una ave limpia. Y como ella es limpia, y como si ella come algo o se contamina con algo, se enferma, entonces ella vuela, y ella vuela después de ese diluvio, después de 40 días y sus noches de juicio, ella está volando y ella solamente ve pudrición, cadáveres, corrupción, y ella no halla dónde poner sus patitas, pero no dice nada del cuervo, porque la naturaleza del cuerpo es diferente. Fíjense que en el cuervo hay una naturaleza dual, y eso es una seria advertencia para nosotros. El cuervo puede comer trigo, al igual que la paloma, pero luego va y se encuentra algo medio podrido en el camino y también puede comer de eso. El cuervo tiene la naturaleza de que puede comer cosas sucias y contaminadas, pero también puede venir a comer trigo. Es decir, que el cuervo, le hablo al hermano cuervo, el hermano cuervo puede venir a la iglesia y decir, gloria a Dios, qué bárbaro, qué bendición, amén, dice. Y luego va y puede ver pornografía, hablar todo tipo de chiste sucio, tener todo tipo de costumbres mundanas, totalmente apartado de la manera de Dios. Porque es un cuervo, porque tiene una naturaleza dual. Él puede comer una cosa y comer la otra. ¿No le afecta? A mí no me hace daño, dice. Tiene razón, no le hace daño, porque es un cuervo. Pero la paloma no. La paloma, ella no puede, ella está volando y sus alas se cansan porque no haya reposo, ella no haya descanso, ella no haya un lugar donde poner sus patitas, y ella vuela y va y viene y no encuentra dónde poner sus patitas hasta que ve a lo lejos el arca, y en el arca ve la ventana abierta, y en la ventana ve a Noé, y Noé significa descanso, y Noé extiende su mano a ella, leímos ahora, y la paloma se acerca, ella está cansada de toda la corrupción, de toda la suciedad, ella no puede descansar en esas cosas, ella no puede apoyarse en esas cosas, y ella se acerca cansada, debilitada, agotada, y ella agradece ver la mano de Noé que se extiende fuera para que ella se pueda parar, y él la mete al arca. Y estamos hablando de tipos en esta mañana. De esa misma forma, vaya por favor, hermano, vamos a ver, hermano Henry, vaya usted por favor a 1 Corintios 12, por favor. Usted nos va a leer en 1 Corintios 12. ¿Pueden entrar en la visión? ¿Pueden ver ese cuervo parándose sobre cosas sucias y comiendo de ellas? ¿Pueden ver que la paloma no se puede posar ahí? Ella es limpia. Su naturaleza es distinta. Esa naturaleza no le permite a ella comer cosas sucias. Ella se aparta de la contaminación, se aparta de la corrupción que las aguas le están trayendo. ¿Alguien sabe lo que representan las aguas? Dice la Biblia en Apocalipsis que las aguas son pueblos, naciones y muchedumbres. Es lo que la multitud trae. Esta multitud, este mundo, la gente de este mundo, está en una condición que necesita que usted, que es un creyente, la alcance con algo llamado testimonio. Hace muchos años, perdonen que tenga ahí abierta la Biblia, hermano. Hace muchos años, cuando yo era maestro de escuelita dominical, recuerdo que quería hablarles un poco del testimonio a los niños. Entonces les entré por la parte de que les puede gustar a ellos. Y les dije, muy bien, hoy vamos a hacer una prueba de natación. Y todos se me quedaron viendo extraños en la escuela dominical. Una prueba de natación, sí, hoy vamos a ver quién sabe nadar y quién no sabe nadar.
Supongamos, dije yo, que ustedes ven un río muy caudaloso y ustedes ven que un amigo suyo o una amiga suya se la está llevando el río. ¿Cuántos se tiran al agua para salvarlo? Y como 10 levantaron la mano, y yo les dije, me acaban de demostrar que no saben nadar. ¿Por qué? Dije yo. Y por allá una niña pequeñita levantó la mano y yo, dime por qué. Y se levantó ella y dice, porque si supieran nadar, sabrían que no se puede meter a un río caudaloso porque se los lleva el agua. Y yo, exacto, esta niña sí sabe nadar. ¿Cómo rescatamos a esa amiga o ese amigo? Les dije yo. Y entonces los niños ahí en su manera de, le tiramos un palo, le tiramos una cuerda, y yo, correcto, le lanzamos una cuerda o le extendemos una vara o un palo para que se agarre de ahí, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Alguien sabe? Y les dije lo que dice Efesios, que antes habíamos sido nosotros arrastrados por la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados. Entren en la visión de lo que fue el diluvio, cadáveres flotando en las aguas, arrastrados por la corriente de este mundo, muertos en delitos y pecados. Y lo único que tenemos, si usted se mete a las aguas, si usted se mete a esa agua lodosa, sucia, a esa corriente, se va a ahogar, porque la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que nos está diciendo es, no se meta en esa corriente, porque el agua se lo lleva. Pero si usted está fuera de la corriente, usted puede tirar una cuerda, usted puede lanzar un salvavidas, usted puede extender una vara de ayuda. ¿Cómo se llama esa vara? Esa vara se llama testimonio. Testimonio. Para que aquel que está ahogándose en la corriente de ese mundo pueda ver que hay una vida distinta, que hay una forma diferente. Ayer los jóvenes estuvimos hablando un poco de eso, ¿verdad? De no caer en el afán de este mundo, que les dice que a cierta edad deben hacer esto y lograr esto y para ser exitosos. Que se olviden de eso, que salgan del espíritu de este mundo. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si usted es un creyente de la palabra, usted va a creer eso, que en el creyente de la palabra tiene un espíritu distinto y mayor que el que está en el mundo. ¿Cuál es ese espíritu? 1 de Juan 4 dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Así que entendemos que la corriente de este mundo nos pudiera arrastrar. Y la paloma es tan sabia, yo creo que la paloma sí sabe nadar, porque ella no descansó, ella dijo, no, aquí no me puedo parar, en esta pudrición, en este cuerpo, en esta cosa maloliente, no me puedo parar. Ella seguía volando, ella seguía sosteniéndose, hasta que encontró un solo descanso, según la Escritura. El descanso que encontró fue la mano de Noé, ¿usted lo leyó conmigo? Donde se podía sentar. Y Noé, ¿quién la mete ahí al arca? ¿Quién la mete al arca? Es Noé el que la introduce. Él extiende la mano, la palomita se para en la mano, y él la mete al arca. Tengan esa figura bien presente. Hermano Henry, ¿qué nos dice 1 de Corintios vamos a ver, 1 Corintios 12 le dije, ¿verdad? Verso 13, por favor léalo bien duro para que todos lo escuchemos. Dice la palabra del Señor, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Muy bien. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gracias, hermano, gracias, amén. Porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautismo significa entierro, literalmente. Entonces, ¿qué representa Noé? Noé significa descanso. Él es el reposo. ¿Es un tipo de qué? Es un tipo del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted está cansado de esta vida, está cansado del pecado, está cansado de
del vicio, está cansado del adulterio, está cansado de las consecuencias del pecado, de lo que el pecado... Si cuando usted esté cansado de lo que el pecado ha hecho en su vida, como esa semillita que le dije que se enraizó y lo envolvió, quería matarlo, yo le tengo una buena noticia. Cuando usted se canse de eso, usted puede pedirle a Dios un cambio de naturaleza. Si usted ha sido un cuervo que ha comido de lo sucio y de lo limpio también, su naturaleza puede cambiar. ¿De veras? Sí. Le tengo una buena noticia. Y quiero hacer un poquito, voy a decir una parte que es un poquito dura. No es bonito predicarla, pero hay que predicarla, y luego les voy a poner la parte bonita. La parte dura es esta. Primera de Pedro dice, hablando de los que retroceden, de los que vuelven atrás, dice: como el perro vuelve a su vómito y la cerda lavada a su lodacera. ¿De qué está hablando eso? Está hablando de esa naturaleza del cuervo. Fíjate que el perro tiene una característica muy desagradable. El perro come algo que lo enferma y él va y lo vomita. Luego se va y a los 3 o 4 días pasa por el mismo lugar, encuentra eso que botó, lo olfatea y se lo come. Es algo bien desagradable. A eso se refiere la Biblia cuando dice como el perro vuelve a su vómito. Se refiere a eso. O la cerda lavada a su lodacera. ¿Qué significa eso? Usted puede agarrar una cerdita, se la baña, usted le pone champú, usted le pone perfume, usted le lima las pezuñitas con colonia, le pone un lacito rosado, bien linda la chanchita. Usted la pone preciosa, bien linda, guapa. Suéltela y déjela a ver qué hace. Ella va a ir a meterse en el barrial para ensuciarse. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la chanchita. Eso es lo que es ella, ¿correcto? Si la chanchita pudiera hablar, le diría: es que yo no puedo ser lo que no soy. Eso es lo que soy yo. Y la Biblia pone esos ejemplos, como el perro que vuelve a su vómito y la cerda lavada a su lodacera. ¿De qué estamos hablando ahí? De una naturaleza que tiene que cambiar. La palabra del Señor dice, en Primera de Pedro, cuando habla de la estatura, las 7 virtudes de la estatura del varón perfecto, dice que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Es decir, dice: a vosotros que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa a la nuestra. Vamos a buscarlo mejor, porque si no lo leen puede ser que se les vaya una parte importante. Vayan a Primera de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, gracias. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Vamos a leer del verso 3 en adelante para que vean. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No vamos a hablar de las otras virtudes, que centrémonos en eso. Literalmente, que Él te haga participante de su naturaleza divina es como que Él te haga socio en el reino de los cielos. Tienes una sociedad con Dios. Vas a recibir rendimientos, beneficios de esa sociedad. Vas a invertir en ella y vas a ver un fruto, vas a ver un rendimiento, vas a ver un provecho. Así, Él nos cambia la naturaleza. ¿En qué forma?
No hay otra forma de cambiar. El cambio de naturaleza viene por medio del nuevo nacimiento, que no es mi tema de esta mañana. Solamente estamos pasando por ahí para que usted lo pueda captar. El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Quita el espíritu, aquel espíritu terco, aquel espíritu rebelde, aquel espíritu iracundo e impaciente, y pone un espíritu nuevo, dócil. Y después de poner de ese espíritu nuevo y dócil, pone de su espíritu para sellar la obra que él ha completado. Primero hay un cambio de un espíritu terco a un espíritu dócil. David, que era un hombre fuera de su tiempo, él decía, pon en mí un corazón nuevo y espíritu noble me sustente. David veía, acariciaba, vislumbraba lo que era el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza. Pensemos, por ejemplo, por un momento, ya vamos a terminar, pero pensemos por un momento, hay un mensaje por ahí que pueden encontrar que se llama El Cordero y la Paloma. No sé cuántos ejemplares tengamos, no sé, tendríamos que preguntar a los encargados de la librería. El hermano Henry es una persona que les puede averiguar. El Cordero y la Paloma es un mensaje donde se habla de que la paloma de los cielos, en aquel día en el Jordán, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios, de los elementos que hubo ese día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo identificó él? Porque él había sido enseñado por Dios, sobre quien viera descender el Espíritu, ese es. Y dice la palabra que él vio descender el Espíritu como en forma corporal de paloma. Es un símil, es una comparación, pero para los propósitos de ese mensaje funciona. La paloma descendió al Cordero y lo guió al Calvario. ¿La paloma podría descender, hermano? ¿Usted cree que la paloma podría descender a un perro? ¿Qué pasaría si una paloma desciende a un perro? La muerde, se la come, la mata. ¿Qué es la naturaleza del perro? La naturaleza del perro es así. Si una palomita desciende, le pega el mordisco. Así que necesitamos un cambio de naturaleza antes de que la paloma del Espíritu Santo, antes de que el precioso Espíritu Santo venga a nosotros, necesitamos un cambio de naturaleza. Es por eso que la palabra de Dios dice, y no manejo ahorita la cita, creo que es en Isaías, que dice, os daré un nuevo corazón. Y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Quitaré de vosotros, pondré un espíritu nuevo y, luego dice el versículo 2, pondré de mi espíritu. Ese es el sello del Espíritu Santo. El nuevo corazón, el nuevo nacimiento, lo que trae sobre nuestras vidas es un cambio de naturaleza que le permite a Dios, es un espíritu dócil que Dios puede usar para guiarnos, porque la paloma de los cielos nos va a guiar a lo mismo que guió a Jesucristo, es al Calvario. Cristo dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Todos nosotros, como hizo Pablo, debemos morir a nosotros mismos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gracias, veámoslo. Vamos todos a Ezequiel 36. El libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Gloria a Dios. Ezequiel 36, 26, ¿lo tienen? Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, hay gente que podría mal entender que el espíritu nuevo es el Espíritu Santo. No es así. Es un espíritu nuevo nada más. Pero dice el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Note que el espíritu nuevo del que habla el verso 26 está en minúscula. Vea cómo el espíritu del que habla en el versículo 27, que dice que es mi espíritu, dice Dios, está en mayúscula.
Entonces, el cambio de naturaleza viene cuando Él quita el espíritu viejo, rebelde, el que recibimos en este primer nacimiento. ¿Usted se acuerda, hermana? Ustedes, las mamás, lo digo porque la hermana es la más reciente en tener bebé, ¿recuerdan cómo es la naturaleza de un bebé? ¿Se acuerda usted, hermano Jimmy, de sus bebés? ¿Cómo es la naturaleza cuando tienen hambre? Se ponen, mi mamá decía, se ponen lempas, o sea, se ponen morados como un caimito, apretan los puños y hacen... Y uno dice, qué mala crianza de bebé, uno dice, qué barbaridad. Es el temperamento con el que nacemos, el primer nacimiento, porque hemos de manifestar, según 1 Corintios 15, al hombre natural. Pero también dice que así como manifestamos al hombre natural, manifestaremos al espiritual, el cual es el Señor, el cual es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo el mensaje de esta mañana es una tipología, es una comparación para poder entender cómo por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Así como Noé representa el descanso, el reposo, el arca tipifica a Cristo, el lugar de seguridad, el único lugar donde estamos a salvo. Tan a salvo que podemos oír 40 días con sus noches de juicio sin que nos haga daño. Tan a salvo que el cordero se podía sentar a la par del león sin tener temor a ser devorado. Era un pequeño milenio estar dentro del arca. Era un reino de paz. Era algo glorioso. Los animales daban su leche, compartían. En realidad, vivir ahí, porque no fueron 40 días, ellos estuvieron ahí como 150 días, un año me parece que estuvieron. Imagínense lo que es estar un año, tener un león, tener un tigre a la par de un cordero. Eso solo la mano de Dios tuvo que intervenir para que el cordero y el león pasieran, se sentaran juntos a comer. Es un tipo de lo que ocurre cuando estamos en Cristo. Algunos dicen, yo veo ese tema de que seamos uno muy difícil. No, si estamos en Cristo, si estamos bajo su reino, si estamos en el arca, todo es diferente. La atmósfera dentro del arca es distinta a la atmósfera que está allá afuera. Dentro del arca hay comunión, hay paz, hay amor, hay unidad. Fuera del arca hay cuerpos muertos, hay pudrición, juntamente con eso hay enfermedades, toda cosa mala, toda plaga. Fuera del arca tenemos que estar dentro de Cristo, pero no podemos pegarnos a Cristo. Yo no me puedo hacer uña postiza en el cuerpo de Cristo, ni me puedo guindar como un anillo en el cuerpo de Cristo, ni puedo hacer una pestaña postiza en el cuerpo de Cristo, o una peluca en el cuerpo de Cristo. Uno nace en el cuerpo de Cristo. Uno nace uña, uno nace dedo, uno nace pelo en el cuerpo de Cristo. Uno nace en el cuerpo de Cristo y es un nacimiento espiritual. Cristo dijo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entender y no puedes ver siquiera el reino de Dios si no nacieres del agua y del Espíritu. ¿Cuántos creen en el nacimiento espiritual? ¿Cuántos creen que hay un nuevo nacimiento? Lo hay, es una realidad. Y el nuevo nacimiento se lleva todas las cosas. Aquella vieja naturaleza, que se va, el nuevo nacimiento lo ahoga. Hemos traído diferentes ejemplos, como ese árbol. Usted puede ser un árbol, ahorita, usted puede ser el árbol muerto, envuelto por un espíritu, por un ave de rapiña que sembró su semilla en usted. O usted puede ser el árbol muerto que murió porque Cristo está viviendo en usted. Usted es el que decide qué clase de espíritu lo va a gobernar. No es Dios el que, Dios no lo obliga. Usted escoge y usted decide qué clase de espíritu lo va a gobernar. Pero tenga certeza de esto: carne y sangre no entrará en el reino de los cielos. Quiere decir claramente que ese cambio de naturaleza tiene que acontecer para que la paloma de los cielos se pose sobre usted. La paloma de los cielos se posó sobre el cordero porque la naturaleza del cordero lo permitía. Teniendo la naturaleza de un perro, la paloma de los cielos no se va a posar sobre usted, no lo va a hacer. Ese es un llamado a que nos miremos por dentro, que nos chequeemos,
¿Qué naturaleza tengo? Este es un cuerpo muerto en corrupción de pecado. La paloma de los cielos no va a querer poner sus patitas sobre mí. Este es la naturaleza de un perro hostil, iracunda. La paloma de los cielos no va a querer poner sus patitas sobre mí. Y si usted ha vagado por este mundo y el pecado lo ha herido, lo ha dañado, lo ha contaminado, y usted ya no quiere, no encuentra un lugar donde descansar, yo lo invito a que usted anhele ese cambio de naturaleza, que lo busque en Dios, que usted le pida a Dios ese cambio de naturaleza, que le diga al Señor, hazme nacer de nuevo, hazme nacer de nuevo, y que usted pueda ver como el Espíritu Santo, que usted pueda ver como Noé, le extiende la mano y lo mete al arca que se llama Cristo. Y ahora en el cuerpo usted encuentra un lugar, usted encuentra una familia, usted encuentra una posición, usted encuentra todo en el cuerpo de Cristo. Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie. Póngase de pie, por favor. Quiero que inclinen sus rostros, por favor. Que piense por un momento con sus ojos cerrados en lo que hemos hablado. El descanso de Dios, el reposo de Dios. No es un día, el reposo de Dios no es una tierra. Para nosotros es dejar que el Espíritu que moró en Cristo more en nosotros y nos haga descansar de nuestras obras y Él descanse de las suyas. Así como está usted con sus ojos cerrados, si usted desea, está luchando, si usted es un hermano en Cristo que está pidiendo ese cambio de naturaleza, levante su mano y yo oraré por usted. Amén. Es el requisito para que Él nos selle, para ser esa madera de gofer que fue lo vil, pero ahora es capaz de resistir el juicio. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, esas manos levantadas, Señor, me dicen lo urgente que es este mensaje en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que un cambio de naturaleza visite las vidas, Señor. Que esta visitación tuya, Señor, los guíe, Padre, a una experiencia contigo, Señor. Tú dijiste que tú que miras en lo secreto, recompensarás en público. Y esas peticiones las presentamos en lo secreto, pero tú eres el que manifiesta en público esas victorias, esas cosas conquistadas que podemos rendir a ti. Señor Jesús, te presento a esta congregación, a todos los hermanos que nos han visitado. Te pido por ellos, te pido por la congregación, te pido por cada joven, por cada señorita. Te pido, Señor, que podamos encontrar ese descanso. Es demasiado difícil, Señor, caminar en este mundo. Padre, nuestras conciencias nos dicen que no hay un lugar donde posarnos, donde descansar. Pero tu Espíritu Santo nos puede llevar al verdadero reposo, al verdadero descanso. Así que te presento a este pueblo y te pido en el nombre de Jesús que la unción de la palabra que ha sido predicada los lleve largo, Señor, los lleve lejos, Padre, profundo en tu palabra, en la vivencia de tu palabra, que tú los impulses a que la obra de Dios avance en sus vidas y que ellos puedan ver un cambio, una transformación, que ellos vean tu poder, Padre. Yo les he dicho que hay una atmósfera distinta afuera del arca que adentro. Padre, ayúdalos para que en el nombre de Jesús ellos puedan ser metidos en Cristo, Padre, donde puedan encontrar ese lugar, ese milenio, esa paz, ese gozo, Padre. Que cada hijo tuyo y cada hija tuya encuentre estas promesas que hemos predicado. Lo he predicado creyendo con todo mi corazón, que tu palabra nos promete un descanso. Hemos hablado del yugo, hemos hablado de la madera vil, hemos hablado del árbol del higuerón envolviendo al otro árbol. Hemos traído tipos y sombras en esta mañana y todas nos hablan de ti.
Todas nos hablan de tu descanso, todas nos hablan de la necesidad que tenemos de hallar un lugar donde descansar. Yo quiero descansar en tu palabra, yo quiero descansar en tus promesas, yo quiero descansar en tu presencia, yo quiero hallar descanso en ti, Señor. Y cuando la corriente de este mundo quiera rugir fuerte, saber que tengo un lugar de seguridad, que las aguas no pueden golpear, que ellas no pueden alcanzar, porque el agua y el aceite no se juntan, no se mezclan, y el aceite de tu Espíritu Santo nos debe envolver y lo queremos absorber una y otra vez, muchas veces, hasta que podamos ser impermeables a las cosas de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, es lo que te pedimos, mientras que te encargo a este pueblo, que lo lleves con bien y que les des la añadidura que sus vidas necesitan. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.